Saludos amigos, les habla Juan Carlos Tejero Medina. Hoy vamos a leer la unidad 2, escenario 3, teorías sociológicas clásicas, Marx. Carlos Marx es considerado uno de los pilares teóricos de la ciencia social. Cubre de manera importante la teoría de la historia, la economía, la sociología y el derecho. Inicia sus planteamientos como parte de los discípulos de Hegel, hasta convertirse en un crítico, tomando una postura en un principio socialdemócrata, analizando además desde una postura reflexiva y crítica el socialismo utópico. Esto en el seno de un nuevo paradigma de entendimiento del siglo XIX, en el cual se incluirá la emancipación humana y la economía como parte de su obra. Marx no se encuentra como un teórico de la sociología desde algunas perspectivas. Esto en razón de que en su obra nunca incluye el concepto de sociología, pero sí realiza un constante análisis de lo que denomina el conflicto social, el cual se encuentra en la relación de dominación de lo que postula como las condiciones materiales de vida en el Estado. Su concepción plantea una ruptura con un análisis utópico de la sociedad y la política, generando con esto una metodología denominada materialismo histórico, con la que influye para entender las transformaciones de la sociedad, las cuales están guiadas por las fuerzas y los medios de producción económica. Con esto, Marx concibe que la sociedad se encuentra dividida por clases que presentan antagonismos y que existe una clase dominante la cual posee el Estado y crea, a beneficio propio, unos marcos jurídicos que permiten mantener sus intereses de manera histórica. Además de esto, consideró que la sociedad mantiene un conflicto permanente, lo que designa lucha de clases, y esta lucha tendrá un fin cuando se implante el comunismo y con esto la abolición de las clases sociales. Marx, 1984. Es importante indicar que Marx no propuso una teoría del derecho y del Estado, propiamente dicha, sino que por el contrario, su teoría parte desde el punto de vista del análisis de la sociedad y la economía. Serán entonces sus seguidores y sucesores académicos quienes adelantarán la construcción de la teoría del Estado y el derecho desde el punto de vista de las teorías planteadas por Marx. Recordando en todo caso que, dentro de la vasta obra del autor objeto de desarrollo en la presente lectura fundamental, sus análisis y construcción se hace a partir de la descripción de la realidad. En otras palabras, de una verificación de todas y cada una de las situaciones en las que se construye la sociedad como epicentro de estudio de su teoría. Siendo así, los lectores y posteriores autores que continúan con la línea académica de Marx encuentran en su obra fuentes para considerar al Estado y al derecho, en general, como herramientas de dominación de clases y mantenimiento del modo capitalista. Por ello, desde el punto de vista de la sociología jurídica, es decir, la comprensión del desarrollo de las relaciones entre el Estado y la sociedad, logramos advertir que la teoría marxista cobra interés al permitirnos entender que el Estado y el derecho en sí mismos son herramientas para el mantenimiento de la lucha de clases, y de esta forma, el modelo social que el mismo capitalismo establece en cuanto a la tenencia o conservación de los medios de producción. Ojo a esto, la comprensión del desarrollo de las relaciones entre el Estado y la sociedad, sociología. Carlos Marx. Marx, nacido en Trier, provincia del Rin, hoy Alemania, estudió Derecho en la Universidad de Bonn y luego se doctoró en la Universidad de Berlín, donde se convirtió en un discípulo de Hegel en el grupo conocido como Jóvenes Hegelianos o los Hegelianos de izquierda, junto a los hermanos Bauer, Stirner y otros tantos, profundizaría en las propuestas teóricas hegelianas,
las cuales terminó rechazando para unirse en la ciudad de Colonia a Hess, un socialista radical. Allí trabajaría el socialismo utópico, especialmente de Fourier, Proudhon y Larousse, entendiendo que dicho concepto fue acuñado para el periodo de 1815 y 1848 con la publicación del Manifiesto Comunista, en el que indicaba que el socialismo utópico resaltaba la naturaleza y una sociedad ideal. González, 2020. En París conocería a Engels, con quien mantendría el resto de su vida una estrecha amistad, la cual permitiría la colaboración de los dos en su obra El Capital. Marx, 2008. Esta lo llevaría al final a su exilio en Londres, expulsado de París a petición del gobierno de Prusia. Se dirigiría a Bruselas en 1845, en donde fundaría la Liga de los Comunistas, fijando su programa político y económico. Este se imprimiría como el Manifiesto del Partido Comunista. Después de 1849, Marx se trasladó a Londres, donde pasó el resto de su vida y experimentó una nueva etapa en su vida intelectual. Durante este periodo, creó y se convirtió en autor de sus obras más importantes, al tiempo que estableció un contacto más estrecho con organizaciones políticas que sentaron las bases para la formación de la primera internacional socialista. El pensamiento de Marx, conocido como marxismo, se desarrolló a lo largo de varias fases. La influencia de pensamiento hegeliano en Marx fue notable. Marx estudió y se convirtió en discípulo de Hegel durante su tiempo en la Universidad de Berlín, donde participó en el grupo conocido como Jóvenes Hegelianos o Hegelianos de Izquierda. Sin embargo, con el tiempo, Marx rechazó las propuestas teóricas de la izquierda hegeliana y desarrolló su propio enfoque. En un segundo momento, se involucró en organizaciones políticas de izquierda mientras vivía en París y Bruselas. Durante este periodo, Marx se dedicó a la lucha política y participó activamente en la difusión de sus ideas a través de la escritura y el activismo. Finalmente comenzó y terminó con su residencia en Londres, donde consolidó su pensamiento y produjo algunas de sus obras más destacadas, denominada como El Capital, como un ambicioso trabajo que debe ser estudiado. Seda Irizarry, 2011. Es importante tener en cuenta que el pensamiento marxista es una influencia para el análisis de la economía y en particular de la economía política, sin dejar de lado la sociología y el derecho. Con esto, el marxismo corresponde a una elaboración de experiencias que permiten un análisis sistemático y positivo de una sociedad en el marco de la economía capitalista. Esta idea, que cubre un análisis filosófico, sociológico, histórico y político, se concibe desde el materialismo histórico, teniendo en cuenta las relaciones económicas de producción para el desarrollo de una sociedad y su historia. Con lo cual Marx establece que las relaciones económicas condicionan las relaciones sociales y también la conciencia de los individuos. Marx, 2008. El marxismo se puede entender como una doctrina, en la cual las condiciones materiales de la vida y la sociedad dan bases para el estudio de la historia y la construcción del Estado, así como de las condiciones políticas y económicas para la realización de éste. Aquí se concibe una condición de dominación de la vida social por parte de una sociedad dividida en clases.
donde una clase dominante ejerce dominación a partir de la construcción de marcos normativos que le permiten mantener esa condición política y económica dominante en la historia. Las condiciones materiales concebidas como ideología cubren lo que Marx denomina una realidad histórica, ante la cual la realidad social solamente puede hacer frente a partir de la llamada conciencia histórica. Desde ese punto, Marx hace frente al pensamiento hegeliano, al examinar que esa realidad social e histórica tienen un contenido de verdades parciales, las cuales obedecen al momento en el cual son investigadas y en que se construyen los análisis o sistemas de conceptos. Marx, 1974. El materialismo histórico, de esta manera, se concibe en el punto en el que la historia se puede explicar mediante leyes, obtenidas a partir de un examen sobre acontecimientos históricos, y estas leyes históricas son herencia de las leyes físicas, químicas o de las ciencias naturales. Las leyes históricas cambian conforme al tiempo y no son permanentes como sucede en las ciencias naturales. De esta idea de una evolución histórica se concibe que la sociedad mantiene una serie de conflictos constantes que permiten su desarrollo. El conflicto se manifiesta desde la concepción hegeliana, con características de cantidad, intensidad y efectos que permiten una nueva fase de desarrollo histórico. La fuerza del conflicto determina así la historia y la transformación económica, social y política, la cual se consigue como condición material de vida que para Marx se expresa en el concepto de clase, concibiendo dos clases sociales, una clase dominante y poseedora de los medios de producción, opresora de una clase desposeída y trabajadora encargada de ser la fuerza de producción. Su obra se encuentra merecidamente el Principado de Augusto, entre las épocas más prósperas de la República Romana, 1835, ensayo escrito para optar al título de bachiller. Escorpión y Félix, 1837, única comedia escrita por Marx. Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro, 1841, tesis doctoral. Contra el expolio de nuestras vidas, 1842, artículo de la Gaceta Renana. Los debates sobre la ley acerca del robo de la leña, 1842, conjunto de artículos de la Gaceta Renana. Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, 1843. Sobre la cuestión judía, 1843, publicados en 4 entregas en la Gaceta Renana. Notas sobre James Mill, 1844. Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, publicada póstumamente en 1932. Tesis de Feuerbach, 1845, publicada póstumamente. La Sagrada Familia, 1845, coautoría con Engels. La ideología alemana, 1845, publicada póstumamente, coautoría con Engels. La miseria de la filosofía, 1847. Trabajo asalariado y capital, 1847. Manifiesto comunista, 1848, coautoría con Engels. La lucha de las clases en Francia, 1848 a 1850. El 18 de Brumario de Luis Bonaparte, 1852. La España revolucionaria, 1854. Artículos de New York Tribune. Jundris o elementos fundamentales para la crítica de la economía política. 1857. Una contribución a la crítica de la economía política, 1859. Herfog, 1860. La Guerra Civil en Estados Unidos, 1861. Coautoría con Engels. Teoría sobre la plusvalía, 1862. 3 volúmenes. Salario, precio y ganancia, 1865.
El Capital, volumen 1, 1867. La Guerra Civil en Francia, 1871. Crítica del programa de Gotha, 1875, publicada póstumamente. Notas sobre Wagner, 1880. El Capital, volumen 2, 1885, póstumo para Marx, coautoría con Engels. El Capital, volumen 3, 1894, póstumo para Marx, coautoría con Engels. Teniendo en cuenta lo anterior en el análisis de Marx, las características de la sociedad como religión, la moral, la política y el pensamiento científico no son más que el resultado de las relaciones económicas entre las clases dominantes y opresora, por lo cual la conciencia histórica es moldeada por las condiciones materiales y las relaciones de producción en una determinada sociedad. Además, las personas están determinadas por las estructuras socioeconómicas y las relaciones de clase que existen en su contexto histórico. Marx, 1975. Las relaciones de producción constituyen el pensamiento marxista, la estructura económica de la sociedad, y sobre esta se edifica la superestructura legal y política, con la cual se define una conciencia social determinada por la vida material de los individuos. La superestructura constituye también un punto de conflicto. La idea de un proceso histórico dialéctico se encuentra en el análisis marxista, consiguiendo un predominio de una clase dominante feudal a la cual se le une una clase burguesa, y el proletariado contribuye a fijar las bases que permiten el sostenimiento de estas clases dominantes. El análisis marxista de esta manera aborda cómo el Estado se ha constituido a partir de la fijación de condiciones de dominación, las cuales se justifican por parte del derecho y la norma. Marx, 1975. El marxismo y la sociología. Un pilar importante de la obra marxista se concibe en el denominado materialismo dialéctico. Este no se comprende sin antes tener un conocimiento explícito de la concepción de la realidad y de la historia. Así, desde el método dialéctico de Hegel, se debe plantear al hombre en una realidad como sujeto histórico. Para esto, Marx desarrolla su idea denominada materialismo dialéctico. Con este concepto, Marx se acepta la evolución de una sociedad desde el pensamiento hegeliano, con el postulado de tesis, antítesis y síntesis, y en el cual las ideas son un producto material. Con el postulado de tesis, antítesis y síntesis, y en el cual las ideas son un producto material. No olvidarlo. Es así como la teoría marxista, una teoría sobre el sistema capitalista, tiene como objetivo analizar las contradicciones del capitalismo a partir de una teoría de la acción social. La teoría marxista plantea que existe una totalidad estructural basada en el modelo de producción capitalista, la cual es capaz de determinar los cambios sociales y de pensamiento. Con esto, la sociedad y el Estado se comprenden como instituciones que han sido moldeadas por una burguesía que establece unos principios de organización basados en el modelo de producción capitalista, en el que además los llamados derechos no son más que una ilusión para apaciguar la lucha de clases en medio de la dominación de una clase que se cimenta sobre los principios de la democracia, la aristocracia y la monarquía. Marx, 1975. La comprensión de la política y el Estado se fundamenta en la existencia de un sistema de clases determinado por las relaciones de producción y las condiciones materiales de vida. En este contexto, el Estado está dominado por agentes sociales con intereses económicos que buscan mantener una relación de dominación. Es importante destacar que tanto el derecho como el Estado son herramientas utilizadas por el sistema capitalista para perpetuar la lucha de clases y satisfacer los intereses de aquellos que poseen los medios de producción.
En contraste con otras corrientes de pensamiento, no se puede considerar que el Estado y el derecho sean instrumentos para gestionar intereses generales o beneficiar a la sociedad en su conjunto. Harvey, 2007. El materialismo histórico construye una teoría científico-social, la cual mantiene una propuesta positiva, así como la pretensión de un conocimiento de leyes generales que permiten analizar la sociedad alejándose de generalizaciones y manteniendo categorías de análisis alrededor de los conceptos de trabajo, producción y revolución, con los cuales se pretende dar una explicación al Estado y a cómo surgen las instituciones desde una elección racional individual. La racionalidad capitalista, que se basa en la maximación de las ganancias y el crecimiento económico, Marx, 1975, es considerada una racionalidad del sistema en el marxismo. Esta racionalidad individual es un reflejo del sistema capitalista y debe entenderse en conjunto con la racionalidad histórica, que genera significados en la historia y una falsa conciencia. Estas dimensiones influyen en la forma como se conciben los actores sociales y se lleva a cabo la investigación social. Analizar de esta manera la vida económica es para el marxismo la forma de poder descubrir la formación de una sociedad, diferente a concebir la vida social como un proceso natural, como resultado de la física, química y biología. La vida social para el marxismo se plantea también en descubrir aquellas leyes particulares sobre las cuales se ha generado un desarrollo económico y un proceso social que de alguna manera reemplaza a otro proceso social. El método marxista, Lowy, 2004. Expone lo que es la realidad y que la comprensión de esta solamente se puede lograr con el análisis y reconstrucción de una sociedad mediante la concepción de un movimiento constante de la sociedad, donde es necesario encontrar los elementos que componen esa vida social y que construyen las relaciones económicas, religiosas, políticas y sociales, para luego analizar estos elementos de manera aislada con el fin de encontrar las relaciones entre cada uno de ellos. Para esto el método marxista consigue que el científico social comprenda la originalidad del objeto en estudio, abandonando la concepción de universalidad planteada en la dialéctica de Hegel. No se conciben de esta manera en el marxismo verdades universales. Por tanto, las contradicciones a la hora de establecer una investigación social son parte del conflicto inherente en la sociedad. El marxismo no sostiene que la investigación social sea subjetiva. Por el contrario, plantea un método que orienta la investigación y el conocimiento de la realidad basado en cualidades internas y fuentes cualitativas. Mediante el análisis de las clases sociales, el marxismo busca comprender la estructura de la población, los modos de producción, el consumo y el trabajo. Estos elementos son fundamentales para profundizar en la comprensión de la vida económico-social y distinguir grupos concretos dentro de la población, conocidos como clases sociales. Dichas clases se componen de elementos como salarios, producción y consumo, los cuales permiten su estudio y comprensión. A través de la investigación social, se puede obtener una aproximación de la realidad social. En el análisis marxista, es fundamental comprender que Marx, especialmente en su obra El Capital, adopta una postura sociológica profunda. Su enfoque se centra en el estudio del valor, el valor de uso, el valor de cambio y el valor de intercambio, que determinan las condiciones y el papel de una realidad histórica.
Son las relaciones de producción las que permiten comprender la vida en comunidad, la familia y el Estado. A través del concepto de valor, se logra entender una realidad concreta y el devenir de una sociedad a lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta el presente. El análisis del capital nos brinda la posibilidad de comprender una totalidad concreta, adquiriendo conocimiento sobre una estructura económica y social en un determinado momento histórico. Marx, 2008. Condiciones materiales de la vida social y el Estado. Los efectos del capitalismo y de la propiedad privada, así como la alineación del hombre, producen en la obra de Marx un análisis en el cual el trabajo y el producto de este trabajo no le pertenecen al hombre, así como tampoco le pertenecen los recursos empleados para la generación de la mercancía, sino que solamente una pequeña clase dominante tiene un disfrute sobre las condiciones materiales de vida y la clase obrera, como clase dominada, está sometida a condiciones de vida miserables, que son definidas por las clases dominantes mediante la instrumentalización de las instituciones del Estado y del derecho para conservar sus privilegios y propiedad. Marx, 1975. A partir de este punto se construye el concepto de alineación como centro del análisis marxista a las condiciones materiales de la vida social. Ojo, ¿escucharon? Se construye el concepto de la alineación. Marx detecta que existe una relación antagónica a la hora de examinar al ciudadano y a la persona. Desde aquí concibe que la sociedad y la persona están sometidas a las leyes y al mercado, el cual se fortalece con la ley. Esta relación establece que el ciudadano es titular de derechos, pero esos derechos que se manifiestan en las leyes de una sociedad política son estériles por cuanto no todos los hombres cuentan con libertades para que les sean reconocidos estos derechos como ciudadanos. Las condiciones materiales de vida establecen condiciones reales para el acceso a la ciudadanía, con lo que la economía política establecida en la obra marxista contribuye a explicar las leyes de explotación mediadas por la propiedad y la producción. Marx, 1984. El marxismo comprende cómo el Estado y la sociedad se organizan en un proceso constante, determinado por las condiciones materiales de vida de los individuos. Sin embargo, estas condiciones no afectan a todos los individuos por igual, sino que benefician principalmente a una clase dominante. Esta clase ejerce un control sobre la vida de la clase trabajadora, la cual se ve condicionada por las relaciones de producción y sufre limitaciones en su voluntad y libertad. En este contexto, el Estado no es más que un reflejo de la dominación ejercida por un pequeño grupo de individuos que buscan promover sus propios intereses en detrimento de la llamada sociedad civil. El Estado se manifiesta a través de leyes y normas jurídicas, las cuales no persiguen intereses altruistas ni la preservación de la sociedad en su conjunto, sino que son la expresión de la voluntad de la clase dominante. Además, el marxismo plantea una visión crítica hacia otras instituciones que forman parte del sistema estatal, como la democracia, ya que las considera una ilusión que limita la libre voluntad de la sociedad. Lenin, 1917. Según el marxismo, la voluntad de la sociedad se ve eclipsada por la ilusión de la propiedad privada. Esta ilusión revela que la voluntad de la sociedad no es más que la voluntad privada, reflejo de las relaciones de producción que cada vez más limitan los derechos de las personas. Además, el marxismo plantea la idea de una voluntad contractual ilusoria,
lo cual implica que las relaciones entre individuos no son libres, sino que están construidas por la dominación económica que se desarrolla a través de las relaciones basadas en el valor. En este sentido, el marxismo sostiene que las relaciones jurídicas son simplemente una determinación impuesta por una clase dominante. Además, concibe que las categorías jurídicas presentes en la sociedad están constituidas por las relaciones económicas y los intercambios sociales. Por lo tanto, el marxismo entiende que el derecho nace de la material forma de vida y es la expresión de la clase dominante. Fernández. De esta manera, para el marxismo el desarrollo del derecho está supeditado al desarrollo de las instituciones económicas, con lo cual los principios jurídicos son un reflejo de la propiedad. Pachucanis, 1975. Por lo anterior, el Estado está condicionado por las relaciones económicas y la voluntad de una clase dominante, que constituye lo que se denomina la voluntad general de los individuos, trazando la ley y el establecimiento, el contenido del derecho privado y del derecho penal a su capricho, a su propia voluntad por encima de la denominada voluntad general. Por este motivo, Marx considera que la ley no es más que la voluntad de la clase dominante, la cual condicionará a una clase dominada en favor de los intereses y beneficios de la primera. Lenin, 1917. El análisis marxista encuentra en el derecho civil el centro para comprender esta relación de dominación. Expone cómo la ley matrimonial prusiana está enmarcada en la lógica de una clase dominante de la época, al igual que el Código francés concibe a la mujer como parte de la propiedad del hombre. Asimismo, plantea cómo el derecho de heredar bienes no es más que la manera de conservar un proceso de acumulación de riqueza y la prolongación del poder para las clases dominantes. De esta manera, también concibe una sociedad burguesa, que corresponde al reivindicar y ayudar a mantener la prolongación de esa ficción jurídica, lo cual también examina Marx en su texto La ideología alemana, donde plantea que el derecho solamente se limita a solucionar lo existente. Adicional a esto, Marx, 2008, en su obra El Capital, y en especial en el ensayo titulado Contribución a la crítica de la economía política, plantea cómo las relaciones jurídicas y el Estado no se pueden comprender simplemente desde la evolución de la humanidad, sino a partir de las condiciones materiales de vida, las cuales levantan los cimientos de una superestructura jurídica que determina todas las condiciones de la vida social. A partir de una estructura jurídica, la clase dominante establece cómo se desarrollarán las fuerzas productivas de la sociedad, y estas relaciones jurídicas se expresan para Marx en el contrato. Con esto, la conciencia de los individuos se consigue por concepciones morales y jurídicas establecidas por la clase dominante. Las relaciones sociales y políticas están supeditadas también a los objetivos de esta clase dominante, por lo cual Marx expone en el texto Crítica del programa de Gotha cómo la sociedad está alineada por límites de una sociedad burguesa sin comprender cuál puede ser su libertad. Con lo anterior, los individuos responden a una relación de sumisión en torno a la producción material, el valor, el trabajo y el contrato. El valor, el trabajo y el contrato. En lo que finalmente se concibe para Marx en la existencia de los individuos conforme a sus capacidades de producción, en la anulación de la vida y la libertad de los individuos. A modo de conclusión, se debe considerar que el enfoque a partir del cual Marx realiza su aproximación, así como el estudio sobre el Estado y el derecho, no parte desde un punto de vista de la sociedad o los principios jurídicos, sino que, por el contrario, aquel se desarrolla desde un contexto de transacciones económicas fundamentadas o soportadas en las relaciones sociales de producción.
es decir, desde una noción de mercadería de los derechos y la voluntad general. Conde, 2021. En este sentido, las construcciones del ordenamiento jurídico no son realizadas en función del interés social o el bienestar de la comunidad, sino que, en el fondo, aquellas responden a las necesidades o intereses de las clases dominantes, quienes mediante dicho sistema buscan mantener y garantizar sus intereses, aumentando su capital y propiedad sobre los medios de producción. Referencias: Conde, Contornos para una sociología jurídica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Fernández, Marxismo y Derecho, Dialnet. González M. sobre la utopía en Marx, Engels y la recepción marxista del siglo XX, Cielo. Harvey D. Breve historia del neoliberalismo, ACAL. Lenin B. El Estado y la revolución, ACAL. Lowy M. El marxismo en América Latina, 1909 a nuestros días, siglo XXI. Marx, K. y Engels. La ideología alemana, crítica de la novísima filosofía alemana a las personas de sus representantes, Grijalbo. Marx, contribución a la crítica de la economía política, siglo XXI. Marx, K. El Capital, tomo 1, siglo XXI. Marx, K. Cuaderno Tecnológico Histórico, Universidad Autónoma de Puebla. Crítica al programa de Gotha, Karl Marx, edición en lenguas extranjeras. Marx, K. 2008, El Capital, tomos 1 y al 3, siglo XXI. Pachucanis, El Derecho y el Marxismo, una aproximación crítica, Fondo de Cultura Económica. Seda Irizarry, un resumen completo del Capital de Marx, de Diego Guerrero, Cielo. Referencias de imágenes: Adana Bodou, Karl Marx, 1818-1883, fotografía Wikimedia Commons. Información técnica, Facultad Sociedad, Cultura y Creatividad, módulo Sociología Jurídica, Unidad 2, Teorías Sociológicas Clásicas, Marx y Weber. Escenario 3, Teorías Sociológicas Clásicas, Marx. Autor: Rafael Francisco Díaz Vázquez y Milton Fabián Perdomo Mejía. Asesor pedagógico: Ingrid Gisela Ospina Posada. Diseñador gráfico: Brandon Steven Ramírez Guerrero. Todo el material leído por Juan Carlos Tejero Medina pertenece al Politécnico Gran Colombiano. Esto lo hacemos nosotros como apoyo a nuestra educación y como un método independiente a la lectura y a lo que vemos en la universidad, porque algunos compañeros no alcanzan a leer todo o no tienen tiempo por su oficio, por su trabajo, por estar viajando, y algunos amigos nuestros, compañeros de las autoridades que se encuentran lejos de su casa en su bella labor de protegernos. Les envío un abrazo a todos. Muchas gracias. Les habló Juan Carlos Tejero Medina.